Aquí estamos en la luz. Hola. ¿No? Era ir hacia la luz. Ir hacia la luz. Ir hacia la luz. Hay amistades en el rock argentino que parecen escritas por el mismo destino. Y, sin dudas, una de las más luminosas es la de David Lebón y Pedro Aznar. Por separado, ambos no solo han contribuido a alimentar el motor de la cultura popular, sino que aún son protagonistas estelares de aquello que nos trajo hasta acá. David, cantante con alma de blues y guitarrista de sensibilidad única, fue una de las piedras angulares del rock argentino, formando parte de grupos históricos como Pescado Rabioso, Serú Girán y Polifemo, y hoy brilla como un maduro solista, gracias a una visceral forma de tocar y escribir, apuntando siempre directo al corazón. Pedro es el fiel ejemplo de una especie en extinción. En su música y su obra se encuentra el refinamiento natural y la búsqueda infinita, como si su universo personal fuese un work in progress constante en pos de la excelencia. Desde sus trabajos primigenios con Alas y Madre Atómica hasta Serú Girán, Pat Metheny y sus discos en solitario. Y, cuando se juntan, no hay contrastes, solo magia. Sus grabaciones, así como sus conciertos a 2 guitarras y 2 voces, muestran algo más que técnica o trayectoria. Respiran complicidad, respeto y un sendero compartido que continúa atravesando el nervio de la música nacional. Además de haber formado parte de una banda legendaria en la soleada Bucios hace lejos y hace tiempo, lograron construir un puente entre generaciones y son la prueba viviente que el rock argentino no es solo rebeldía, sino también amistad, sensibilidad y canciones hechas con el alma. ¿Cuánto hace que se conocen? 40 y algo. 8. ¿48? ¡Wow! ¿Hace ¿Se tanto? conocen para cuando se va a juntar Serú o se conocen de antes? Nos conocimos, posta a posta nos conocimos en Sí, Serú. en lo de Serú. Yo lo fui a ver a él cuando tocaba en Madre Atómica, pero no hablé con él nunca. Claro. Y yo había visto shows de David también, había visto Polifemo. Claro, sí. Pero nos conocíamos como público uno del otro. Claro. Claro. Y no habíamos tocado nunca juntos, hasta Serú. ¿Y se conocen cuando van en ese famoso viaje a Brasil o un poco antes? En Brasil, en San Pablo. En Brasil. En Brasil. San Pablo. No, sí. Era feo San Pablo en ese momento, no es el San Pablo de ahora. Mirá, Sí, no. nosotros en realidad estamos como metidos un poco en lo que... Ellos llegaron a las 4 de la mañana, Moro y él, y nosotros con Carlitos lo estábamos esperando, yo digo Carlitos, y enchufamos a las 4 de la mañana, enchufamos todo y nos pusimos a tocar. Y nos conocimos ahí. Y yo lo escuché tocar a él y dije... ¿Qué edad tenías? ¿Eras re chico? 18. ¿Cómo te dejan irte a los 18 años a Brasil con 3 pelilargos? Mi viejo me había firmado un permiso de viaje el año anterior, que fue mi primer viaje internacional con el grupo Alas, Claro. que fuimos a tocar a Chile. Fue mi primer viaje en avión, de hecho. Y mi viejo me firmó un permiso que todavía estaba válido. Entonces, con ese permiso pude salir. Y vos vas como un nene de 18 años con gente experimentada, porque vos ya habías vivido en Estados Unidos. Vos tenías un par de Carlos Pellegrini encima. Tengo para contar algo así. Claro. Era como... ¿Se sentía la diferencia? Sí, bueno, hay una diferencia gigantesca, que es que yo era fan de ellos tres. Ok. Y yo había crecido escuchando la música de ellos, a pesar de que no es tanta la diferencia de edad. No, claro. En promedio tengo 10 años menos que la suma de los otros tres. Pero cuando tenés 18, 10 años es un número. Es mucho. Y ellos habían hecho unas cosas monumentales. Y yo era fan de eso y tocaba las canciones. A mí lo que me pasó que de entrada yo me hice fan de él, porque cuando él se colgó el leño, como le decía él, que era un Fime, Claro. ¿no? Que ¿Un Fine? ¿Tenías un Fine? Sí. Un Fime que yo mismo le arranqué los Le trastes arrancó con una los trastes, tenaza. sí. Con una tenaza oxidada. Y cuando arrancamos, nada, pusimos a zapar y de repente yo estaba acá y él estaba de este lado y se puso a tocar. Yo por dentro no podía decir wow adelante de él, yo dije guapa, ¿viste? A Moro ya lo había escuchado, Claro. ¿viste? Pero
A él lo escuché cuando tocaba en un teatro, lo escuché con Madre Atómica, era, ¿no? Y tocaba muy bien, pero cuando vino allá con el fretless y todo eso, me volví loco. Fue un fretless inventado. Sí, no, a él le decía el leño, me acuerdo, yo me reía mucho. No, y lo que se armó, estuvimos tocando media hora. Sí. Digo, vamos a tocar, Claro. a ver qué sale. Y ahí, Improvisamos media hora y fue ¿Se acuerdan notable. qué? enseguida. ¿O no era? No, era una improvisación. no, enseguida hicimos así, ¡pac! Así. Sonó como Enseguida. grupo instantáneamente. Se armó la química de una. Ok, ¿y ahí establecen que tienen que empezar a preparar material o no? Era. Porque a Sí. mí lo tengo medio en la nebulosa. ¿Ustedes se van a Brasil y arman eso? ¿Y Charlie- se van a grabar o Charlie se y van? David se van a Brasil y están unos cuantos meses Sí, allá componiendo. porque no sé, los instrumentos no llegaban, tardaron como 3 meses en llegar a Bucios. Entonces teníamos una sola guitarra acústica. Y ahí es donde Carlitos me enseña, digo Charlie mejor, ¿no? Sí. Digo, Todo el mundo sabe que le decimos Carlitos. Sí. Gardel no era. No. Podría haber sido. El otro. Bueno, la Podría cuestión haber es que me dice, mira, a mí se me ocurrió que hizo un tema que me parece que vos lo podés haber compuesto, me dijo. Y Seminari, me mostró Seminari. Y no es que yo dije, wow, sí, yo lo podía haber compuesto, no. Pero sí me di cuenta que sí, yo podía cantar una canción así. Un seminario en guitarra acústica será algo. En la Será playa, algo aparte, memorable. sentadito en la playa. Claro. Pero te digo rápidamente, a mí me costó un poco aceptar. Yo estaba muy bien, yo estaba con mis hijos recién nacidos, Claro. viste, en Buenos Aires, estaba tocando en un grupo llamado Celeste, que era como un grupo devocional, y de repente vino Carlitos, cuando vino 3 veces vino. La tercera vez, lo que yo sentí es que el plan de él era tan perfecto que dije sí. Y era complejo de entrada porque, sacando la máquina, tal vez, alas, un par de cosas, la Argentina estaba entrando, la música argentina estaba entrando en cierta complejidad. Pero Serú, digamos, como que formaliza la complejidad de la música. Sobre todo su primer álbum, es complejo para la época. ¿Era lo que estaban buscando los 4 en realidad? Porque vos venías de otro palo, vos eras más rockero, Charlie venía de la máquina, Moro un poco también. Digo, ¿cómo llegan a hacer ese tipo de música? No le quiero poner sinfónica porque no lo era, pero... Mira, es el resultado de 4 tipos muy distintos que venían de nichos distintos del mundo del rock. Sí. Como paraguas general. Exacto. Pero los 4 veníamos de instancias distintas. Y en esa suma se produjo eso, que es, como bien decís, no es necesariamente rock sinfónico, No. no es necesariamente rock progresivo, no es rock clásico, pero tiene elementos de cada una de esas cosas, y tiene elementos de blues, todo lo que traía David del mundo del rock más, entre comillas, puro. Yo traía elementos de jazz. Moro tenía un elemento Led Zeppelin, Charlie traía el mundo Elton John. Esa suma dio ese resultado, que además era otra cosa que cada uno de esos componentes. Y obviamente con el tiempo cada vez pegábamos más y más y más y más, ¿viste? En el caso mío, yo lo único que quería es estirar cuerdas, ¿viste? A mí me costaba mucho. Carlitos hacía acordes, ¿entendés? Que para mí era como tenía que estudiar un mes. ¿Y te frenaban? Te decían, bueno, no estamos por ahí. ¡Uy! No, en realidad no, porque yo me acostumbré, no tenía esa cosa de, Okay. no, yo quiero hacer solo todo el tiempo. No, ni jamás. ¿Tenían buen trato los 4? ¿Siempre tuvieron buen trato? Sí, teníamos mucho humor. Eso Lo sí. seguimos teniendo. Sí, es verdad. Una complicidad hermosa de reírnos de Y sobre nosotros y de todo- todo. O sea, hubo química. Sí. Sobre todo, teníamos mucho respeto por cada uno también. Eso lo aprendimos. Por suerte, cada uno de nosotros era respetuoso. Ninguno era ¿viste? No tuvieron una época de conflicto. ¿Viste? Todas las bandas, por distintas razones. Los roces clásicos, sí, podés tener un mal humor algún día, o te puedes enojar porque alguien te dijo algo en un momento que te cayó pesado, pero nunca tuvimos enojos serios.
Uno, por ejemplo, escucha ahora The Police, que nunca se hablaron durante los últimos 3 Wow. discos. Y vos decís, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo lograron? Pero después uno que va hablando con varios músicos dice, bueno, nuestra situación también era tensa. No era el caso de ustedes. No, Sí, nunca. no, Como clima no. constante, no. Es más, desde el día de hoy que sigue siendo igual. Moro, bueno, no lo puede decir, bueno, está físicamente, pero estoy seguro que sigue siendo lo mismo igual. Compositivamente, ¿cómo empezó a ser la relación? ¿Cómo entraban los temas? ¿Cómo iban surgiendo? ¿Cómo cada cual podía poner sus temas o sus arreglos? Bueno, claramente empezaron ellos dos en Bucios y cuando llegamos Moro y yo, la idea era grabar un disco con ese material que ya estaba. Y- ¿Como banda o como soporte de ellos dos? No, como banda. Como banda. La idea del Sí. principio era la de hacer una banda. Y después me acuerdo que yo les mostré a Charlie y a David unos bocetos que yo estaba haciendo en mi casa con mi micro estudio Garena. No, Era una el tasca, momento. estudio que te haya hecho era increíble, porque era con caseteras de... Con cassette, Sí, con, sí. con máquinas de cassette, entonces yo hacía regrabaciones. ¿Y cómo la sincronizabas? No tenía, ¿No tenías un tenía clock, todavía no un grabador multicanal. Entonces grababa una cosa, la copiaba a otro cassette mientras tocaba otra cosa encima y así. Entonces iba haciendo la mezcla a medida que iba Como las apilando primeras cosas. Tascam, como las primeras... Escuchame, Pero la no, más portaestudio. rudimentario aún. Más Él rudimentario tranquilamente podía trabajar científicamente con la inteligencia artificial hoy en día. Claro. Te lo digo sinceramente, porque yo no podía creer cómo sonaba aparte. A ver, pero aún. necesito Bueno, entenderlo. espera, te Vos grababas termino el- lo de la composición. Sí, ok. Les mostré una de las cosas. ¿Te acordás qué era? Sí, era el boceto de Paranoia y Soledad. Y yo se los mostré y les dije, me parece que esto no tiene mucho que ver con el estilo del grupo, por ahí no... Nada, se los mostré como un tema Sí. mío, qué sé yo. Y Charlie dice, no, momentito. Dice, esto va al disco. Digo, ¿te parece? Sí, por supuesto. Sí, esto va al disco. Sí, y sentite libre de la música que tengas. Por lo menos un tema por disco tenés que tener. Y así fue. Es Que verdad, me es encantó, verdad, fue es verdad. una propuesta súper generosa Sí, claro. a un chiquilín de 18 Hay que entender 19 esto, años. que los otros tenían ya como una carrera, ¿no? Vos estabas empezando, más allá que habías hecho. No pero- tanto. Sí, es verdad. Yo a los muy 14 conocido. ya estaba tocando profesionalmente. Sí, pero no eras conocido. Era underground. Era claro, era para Era los que underground. Y estábamos ellos eran célebres. Claro, ahí está, esa es la diferencia. Ahí está. Underground y célebre. Está bien, Esa era otra de las diferencias. Vos Pero eras- nunca me la hicieron difícil de decir, pibe, te callás y No. bancátela. No. Al Y- contrario, siempre me dieron espacio. ¿Y el sonido lo encontraron fácil? No solo el característico sonido de tu bajo sin trastes, ¿no? Tu forma de guitarra, cómo sonaba la batería, ¿no? Uno Sí. escucha a los jóvenes de ayer todavía todo ese preludio, ¿no? Y sigue sonando con una fuerza distinta. ¿Cada cual encontró su sonido muy rápido para la banda? Mira, yo te cuento una experiencia mía personal que fue muy increíble. Con él me pasaba, viste, que no podía creer las cosas que hacía, porque yo lo único que hacía era tin, viste, no sé cómo es. Lo reduce, lo reduce a Bueno, una no, nada. no importa. Él dobló un bajo de una canción que era como una cosa, un solo largo, El de Itileda. de Itileda. Y lo dobló, le puso otro bajo encima, igual. Así, no tuvo que hacerlo varias veces. Lo hizo en la segunda vuelta y lo hizo perfecto. Y exactamente. Y ahí de a poco, viste, era como que cada uno empezó a... De Moro, ni hablar, o sea... ¿Se tenía ese sonido él? Sí. Sí. Y además... Un relojito, además, ¿no? Era hiper preciso, ¿no? Tenía su golpe. Sí. Tenía su golpe. Tenía su golpe. Sí. Era muy... Entonces, las cosas suceden así, ¿viste? A mí me hace acordar mucho, no quiero comparar con mucho de afuera, pero Procol Harum, por ejemplo, que Opa. fue un grupo que, sobre todo en Salty Dog, ¿viste? Que vos escuchás y te das cuenta que cada uno, por ejemplo, el guitarrista era de Texas, era blusero. El que hacía las letras no estaba en la banda, era el letrista, era un tipo que hacía las letras de las canciones.
El cantante también era americano y el organista era un inglés que tocaba el Hammond. Y sin embargo, escuchás temas como Su Blanca Palidez, que fue la primera canción, ¿viste? Y sin embargo, cada uno era venía de distintos lugares. El baterista fue el que tocó con Joe Cooker en Woodstock, con una pequeña ayuda de mis amigos. Vos escuchás el Procol Harum, no repite un solo golpe en todo el disco, igual. Hace todos los pases son totalmente distintos, ¿viste? Y yo lo que veía, notaba en Moro, era eso, que tenía como una forma de tocar muy, muy especial y cuando caía la mano en el tambor era también una cosa muy, muy fuerte. Recuerdo haberlos visto en lugares chicos. Me acuerdo de ver a Cerú en el Teatro La Cova de Martínez, un lugar para 300 personas. Porque ustedes en el momento estaban muy populares, pero también tocaban para públicos de muy diversos tamaños, ¿no? Era rara la fama de Cerú en el momento de Cerú. Yo me acuerdo de ese show, especialmente porque creo que fue el año 80, Puede ser. si no me equivoco, si no recuerdo mal. Había venido a tocar Jan Hammer a Buenos Aires, el tecladista de Mahavishnu Orchestra. Sí, claro. Y había vendido varios de sus instrumentos y nosotros les compramos algunas de esas cosas. Yo le compré un aparato, un delay, no sé qué, Nito Mestre le compró otra cosa y Charlie le compró un sintetizador de 4 voces Oberheim, que era, en ese momento era una cosa revolucionaria. A vender instrumentos? Y me acuerdo de ese show porque Charlie estrenó el Oberheim 4 voces ahí, que era una divinura total. Que era el de Jan Hammer, encima era un mío. Yo que estuviera el instrumento ese arriba del escenario me daba como una emoción muy particular. Sí, es verdad. Y fue durante ese año donde se hizo una bisagra de Cerú Girán en relación a los críticos y al público. Porque el primer tiempo medio que no nos entendieron mucho lo sopapearon también, ¿no? Lo que propusimos. El primer disco fue muy sopapeado. No se entendió. Y después de La Grasa de las Capitales todo el mundo dijo, ok, ahora sí. Porque el primer disco era, en un momento tan oscuro del país, parecía como que estábamos hablando de una utopía y que estábamos en una nube, colgados de una liana. Hay gente que yo creo que lo interpretó de esa manera, como, oye, estos tarados, ¿de qué están hablando? ¿Por qué no hablan de lo que pasa? Fue y fuerte. La Grasa de las Capitales habla de lo que pasa. Ese fue el quiebre. ¿Y no les desilusionó que haya sido recibido tan duramente ese primer disco? Sí. ¿Se sintieron incomprendidos? Sí, No, claro. yo me fui con la cabeza un poco galla, pero al otro día fuimos a ensayar. Ok. Sí, no bajamos los brazos. No, sin duda. Claramente. Pero yo me acuerdo de eso, haber estado ahí en la Cova y decir, no somos nada, éramos pocos, y después verlos... Es que sonaba muy bien. Sonaban muy bien. Sonaba Muy muy bien. poco tiempo después fue La Rural con 60.000 Claro. personas, que fue la primera vez que un grupo argentino Eso fue reunió increíble. esa cantidad de gente. A los pocos meses, 2, Ahí 3 empieza a meses. ser supergrupo, ¿no? Ahí empieza, supongo que a cimentarse la historia de... Hoy muchos chicos jóvenes te dicen, yo lamento no haber escuchado Cerú en vivo, ¿no? Yo verdad. creo que el sonido de ustedes pasa a ser a otro nivel. ¿Por la obsesión de quién? ¿De cada uno sonaban así? ¿Su ingeniero de sonido quién era en vivo? Amílcar Gilabert en Amílcar. estudio, principalmente. Ok. Él grabó 2 de los primeros 4 discos. ¿Y lo llevaban de gira para hacer sonido o no? No, él no hacía sonido en vivo. Hizo un par de veces en obras. En obras. En el Estadio Obras. Sí. Que Y puso, hizo cosas muy innovadoras. sí, puso los parlantes en los camarines, puso 2 baffles para hacer una cámara como la de In the Air Tonight. Phil Collins usaba cámaras, inventaba cosas. Que se usaba más en grabación, ¿no? Claro, pero hizo en un estadio, usando Mirá. la zona de los camarines y los baños, lo armó como una cámara de ¿Y reverberación. ustedes eran así, eran medios nerdos del sonido? ¿Eran de, ahora ponemos esto acá? Sí, y Amílcar muy generosamente nos enseñaba, nos mostraba en la consola, Sí. mirá, esto hace esto, el ecualizador sirve para tal cosa, y ahí un poco dimos nuestros primeros pasos como productores también. Bueno, ahí te veo interesado en ese tema. ¿A vos también te interesaba ese tema? ¿O fuiste más corrido del sonido, de tocar? No, me interesaba, pero era muy, para eso era siempre muy lento, fui muy lento por eso a mí me gusta, yo normalmente cuando, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Cuando por ejemplo hicimos con él lo del dúo que hicimos, yo como que lo dejaste todo en él. sentí como más a él
como que le preguntaba más a él si estaba de acuerdo con lo que yo pensaba o no, ponele, ¿viste? O algo así, no sé cómo explicarlo bien. Me sentía muy cómodo porque él era, ¿viste? Él es muy bueno, es muy bueno. Es muy bueno de acá y es muy bueno de acá, ¿viste? Y de acá ni hablar. Bueno, aprovechemos esto, abramos un capítulo 2. Ok, Serú, ya sabemos, conocemos la historia, la escuchamos un poco más recién. Ahora vamos a ustedes dos. ¿Qué los vinculó? Ya, acabas de mencionar, han trabajado juntos, Lebón Aznar, Hernán Lebón, han sacado disco en vivo, han trabajado juntos, les ha ido súper bien. Después dejaron de trabajar juntos, una gran carrera individual, y ahora vuelven y encima con el catálogo de Serú. Entonces, primero me gustaría saber, ¿qué los vinculó al principio para poder seguir manteniendo esta amistad, trabajar juntos? ¿Qué es lo que le atrae de cada uno? Si podés vos mirarlo y decir, ¿qué es lo que te atrae de él? ¿Y a vos qué te atrae de él? Yo creo que hay dos bases importantísimas que son el respeto y la admiración mutuos y una conexión a nivel espiritual. La primera charla que tuvimos con David cuando nos conocimos en San Pablo fue sobre meditación, sobre el mundo espiritual. Y fue fascinante, estuvimos 2 o 3 horas hablando. Después seguimos siendo los seres mundanos que somos, todos, por supuesto. Ni nos iluminamos ni adquirimos la santidad. Claro. Pero fue una gran charla. Lejos de ello, pero fue una gran charla y estableció como un qué bueno. Sí. Estamos en una sintonía. Sí. Yo iba a la casa de él porque la mamá de él me hacía unas tortillas de papas increíbles. Entonces, y además, bueno, nada, me encantaba. Y él me mostraba, me mostró canciones, cosas que en el piano, yo no sabía que tocaba ni piano. Un día se me cayó en la mandíbula, me dice, a ver, vamos en el micro, ¿me prestas tu guitarra? Y me dice, haz estos acordes, me dice a mí. Entonces me mostró unos acordes, y yo los agarré y le empecé a tocar. Agarró la guitarra y empezó a hacer unos solos de guitarra. Yo, por eso me bajo el micro, boludo. Me voy del micro, ¿viste? Exagera, ¿Para qué estoy? No, pero lo que pasó con él fue eso también. Principalmente que tuvimos unas charlas muy buenas, siempre, y con mucho respeto. Y a mí lo que me encantaba era que no había una distancia de edad, en realidad, por momentos. Porque yo soy nunca se sintió eso. Y yo soy medio como un niño en alguna parte. Sí. Soy como un niño, ¿viste? Tengo mis cosas de señor Él grande. es como muy adulto. Entonces, se han encontrado, ¿no? No nos reamos tanto, Ojo. Cuando trabajamos juntos yo lo respeto mucho porque él sabe mucho de técnica, de cosas que por ahí yo, ¿viste? ¿Entendés? No, yo voy directamente a la Claro. cosa, ¿viste? ¿Siempre te gustó eso? Después dijiste que te grababas. Sí, siempre. Desde chico. Soñaba con tener un grabador. Okay. No teníamos en mi Claro, casa claro. grabador. Y un amiguito de la primaria tenía. Yo decía, alguna vez voy a tener un grabador. Y realmente soñaba con tener un grabador. Claro. Dibujaba, en mi casa estaban construyendo una habitación extra, entonces había materiales y había como una montañita de arena en el fondo de casa. ¿Y vos Y yo haciendo? dibujaba Mira. grabadores, micrófonos, cosas. Me hacía mi primer estudio Ahí está. virtual de grabación. Y siempre se dice que los Beatles en un momento empiezan a usar el estudio como parte de la obra musical. Hasta ese momento ibas, grababas 4 o 6 canales, no tenías mucho para hacer. Pero empezaron a usar el estudio para experimentar y se encerraron, dejaron de hacer giras y empezaron lo que les pasa a todos los músicos, su gran obsesión con las tomas, con escuchar 10.000 veces una mezcla que nadie entiende nada más que ustedes que hacen. No. Le recomiendo a alguien que se ponga al lado de un músico alguna vez a mezclar un disco, no van a poder creerlo. Pero más allá de eso, vos sí entendés que un estudio, la técnica es parte de la música. Vos también, vos dejás en manos de él de que lo hagan. Pero cuando escucho la música de ustedes dos juntos, la que han hecho en la vez pasada, la verdad es música bastante sencilla
en el sonido, en lo limpio, en cómo funcionan como dúo. Son casi un dúo. Sí, engañosamente Engañosamente sencilla, totalmente. Porque si vas Hay a buscar, pistas, hay si vas a buscar cosas. adentro, no lo digo por la complejidad técnica que pueda tener, sino por la elaboración musical. Ok. Está hecho con muchísimo cuidado, aunque sea algo que cuando vos lo escuchás sí suena espontáneo y fresco, Ok. pero eso está buscado y está logrado. ¿Ese sos vos? Somos los dos, es el resultado de los dos. Igual, de todas maneras, yo, por ejemplo, dije, estamos hablando del dúo, ¿no es cierto? En este momento sí, de ustedes. Yo en un momento dado dije, sí, yo sé tocar armónica un poco. Dice, vale, pues compré unas armónicas y hay unos temas que yo toco la armónica que hacía mucho que no tocaba. Toca divino. Mirá. Y es un elemento que usa muy poco y nada. Sí, sí. ¿La armónica blusera, la corta? Sí, sí, la cortita, sí, sí. Pero Toca la ojo que hay armónica. canciones donde no toco blues solamente. Hay temas donde sí hago como acordes también, que hubo que ensayarlo un poco eso, obviamente. Claro. Pero el dúo, a mí, mira, íbamos a tocar 4 veces nada más. Y la gira, después hicimos una gira de 1 año. Sí, le fue súper bien. El disco en vivo es un Hermoso. éxito total. Hermoso. ¿Y cómo eligieron ese catálogo en ese momento? Porque hay unas mezclas raras, ¿no? De música de ustedes, de otros, covers pasados al castellano. Y lo fuimos buscando, fuimos Sí, conversando, lo hacemos siempre así cuando trabajamos juntos. Che, ¿qué te parece tal cosa? Y sí, esta tal vez no es tan favorita mía. Fíjate si por ahí está, esa está buena, bueno, dale, ¿y qué tal si la reversionamos de esta manera? Dale, me gusta. Escribidle una parte C a esta boceto que tengo, dale. Claro. Sí, y va saliendo. Él, por ejemplo, agarró un tema, yo le mostré un tema mío que tenía otro ritmo, ¿viste? Que yo ahora yo lo estoy haciendo en vivo. Que Sí, ¿Y lo hacés con la versión que ¿Eh? hizo? Sin decir adiós. Sin decir adiós. Lo hizo como en un shuffle, ¿viste? Como en una cosa, no sé cómo Sí, explicarlo. tipo Motown. Exactamente. Eso como un soul. Y el tema era como otra cosa, era como más melódico, ¿viste? ¿No? Y yo pensando en que por ahí le iba a gustar más lo melódico, y él agarró el tema y me mostró, ¿viste? ¿Qué te parece? Escribí la letra, creo que le escribí una parte B Tú o la una escribiste C. vos, la letra la escribiste La vos. letra es mía y creo que hay una partecita mía, Sí, musical sí, también. Sí, sí. Pero el grueso del tema musicalmente es de él. Pero me encantó, cuando lo escuché dije, guau, ¿por qué lo hice así yo? ¿Y a vos no te molesta que agarre parte y cambie la letra? ¿Y a vos te gusta presentarle tus No, cosas? hay letras, por ejemplo, que él puso cuando hicimos Nueva Mañana, por ejemplo, Nos veremos otra vez. La mitad de las letras la hizo él. Yo le pregunto todo esto porque, viste, los dúos son complicados, los dúos artísticos, las parejas, los dúos necesitan mucha comprensión, como en las parejas, como en las amistades, y en lo artístico no siempre estás de acuerdo, no siempre coinciden los momentos. Exacto. No siempre coinciden los momentos. Una de las cosas buenas que tenemos es que no nos estamos encima siempre, ¿no? O sea, no es que estamos todo el tiempo, hey, ¿cómo andás? Vamos a comer, hey, vamos a la playa, vamos a... No tienen lo cotidiano de la amistad. No vamos a jugar fútbol porque ninguno juega bien, además. Así que, no, estar encima en el buen sentido, te digo. No Sí, estamos- sí. No necesitan estar todo el tiempo juntos. Hasta que se nos ocurra algo. Él me llama y me dice, che, ¿qué te parece si hacemos esto? O yo le digo, che, Pedro, ¿tocarías esta canción en el disco mío? ¿Viste? Y sí, por supuesto, y tenemos esa relación así. Lo que pasa es que siempre que se juntan, inevitablemente uno va a Cerú, y no... yo sumo que cuando estás ahí de golpe se voy a invitar a un amigo y aparece él, a la gente se le remueven un montón de Y cosas, claro, ¿no? sí. En este caso. Y ahora van a apelar directamente a su propio catálogo. Ahora van a tocar en arenas grandes, lo van a hacer en la Arena de Buenos Aires, en el Movistar, lo van a hacer también en Chile. Van a arenas grandes a hacer Cerú. Se juntan. Bogotá también, en Bogotá también. Rock al Parque. Bueno, cuando tocamos en Colombia fue tremendo. Vino gente de Argentina. Yo no lo podía creer. Gente de Argentina. De muchos lados de Latinoamérica. 60.000 personas. Hermoso. Pibes y pibas de no más Increíble. de 30 años No podíamos se sabían las creer. letras mejor que nosotros. claro. Impresionante. No lo podíamos creer. El abrazo que nos pegamos en el escenario. Ya no esperábamos para el camarín. Arriba en el escenario fue mortal porque no podíamos creer. Muy lo que- emocionante. Muy, muy emocionante.
Y además era la primera vez que Serú salía del Cono Sur, Exactamente. ¿no? Que Serú Girán iba a tocar. Claro. Y además, lo más increíble fue que fuimos aceptados así como era la banda. No estaba Moro, Claro. no estaba Charlie. Claro. Y eso fue Sí, porque es increíble. Aznar Eso- Lebón haciendo Eso a Serú mí Girán. me Exacto. mató. Eso me mató porque fue hermoso. Fue hermoso. Sí, eso es una hermosa generosidad de parte de la gente. Exacto. De entender que el proyecto es así, porque así es como se dio. Y que somos nosotros dos homenajeando a Serú y trayéndolo en lo que se lo puede traer de vuelta por Exacto. el escenario. Exacto. Qué mirada dura, porque son totalmente. Yo creo que ni se me ocurriría cuestionar si hay otros músicos, además con ustedes, haciendo Serú. Por eso digo que la mirada de la gente es súper generosa y amorosa, porque lo entendieron divinamente. Como que, bueno, está bueno, sí, háganlo, dale. Y Lo queremos eligieron, escuchar. un playlist adecuado más para ustedes, o dijeron, no, bueno, tenemos buenos intérpretes de teclado, de batería, y lo tocan igual. Están todos los clásicos y está respetado muchísimo Sí. los arreglos y la concepción original. En algunos casos hay reversiones, pero donde hay reversiones, muchas veces son reversiones ya hechas por Serú Girán en su momento en Ok. vivo. Totalmente. Que ya la habían Entonces, reversionado. es súper respetuoso del fan que va a escuchar Serú Girán. Es tal cual. Va a salir Es tal cual. satisfechísimo de que vio a Serú Girán. ¿Se paran en los mismos lugares que se paraban cuando tocaban en Serú? Sí. ¿Está armado Sí. de la misma Pero sé manera? que no fue muy pensado eso. o sea, No, es Fueron verdad. automáticamente. naturalmente fue así, bueno, nos ponemos así. Él pum, está pum. acá y yo estoy acá. Así fue siempre. Siempre. Y también tenían como, pues no sé si era por 40, por un montón de cosas, pero tenían también, me acuerdo, como juegos de luces, canta uno, se prendía una luz, ¿Han mantenido ese drama lumínico? ¿Drama lumínico? Sí, claro, por supuesto. Ahora le ofrece una Hay manzana, drama ahora le lumínico. invita. No, me acuerdo No. del juego de luces. Inclusive el sonido también es la misma persona que nos hizo River, también fue con nosotros a Claro. Colombia. Adrián Bilbao, que Ok. es el responsable del sonido de toda la gira, que fue el que hizo los conciertos del 92. ¿Están con los mismos instrumentos? ¿Mantenés esos instrumentos? ¿Lo tenés todavía Sí. eso? ¿Vos también Sí, tenés claro. esa guitarra de esas épocas o Tengo la Lucille, y Ok. tengo, sí. la mantienen? ¿El instrumento hace el sonido también? Decía Jaco Pastorius, el sonido está en las manos. Ok. Eh, Pobre el trompetista. No, pero- si vos tocas un instrumento Sí. y después se lo pasás a otra persona, con el mismo amplificador, las mismas cuerdas, en el mismo momento, si tocaba más o menos lo que yo toqué recién, suena distinto. suena distinto. Suena distinto por el modo de tocar, por cómo van las manos Eso tal arriba del cual, es instrumento. Es verdad. Entonces, si lo toca la misma persona, si la misma persona toca distintos instrumentos, cambia mucho. Sí. Pero también si distintas personas tocan el mismo instrumento, cambia mucho. Entonces tu relación como intérprete con cada instrumento es particular. Si yo toco ese bajo fretless, va a sonar a mí tocando ese bajo. Ok. Si lo tocas vos, va a sonar a vos tocando ese bajo. Entonces, bajo ese concepto, ¿qué buscaron en el músico? ¿Quién lo acompaña en piano y en batería? ¿Qué? Tenemos una banda de 40. 4 músicos. 40. Hay Cuatro hay dos tecladistas, ¿no? Dos. Hay 2 tecladistas, Sí. Se necesitó más de uno. Un guitarrista. Sí, bueno, porque en realidad yo no me quise poner al hombro. Yo en Serú Claro. tocaba el bajo y además tenía Es armado verdad. mi teclado polifónico y un sintetizador de bajo. ¿Qué tenías? Un Mini X7? Moog y un Oberheim, Un un Oberheim. OBX. Entonces muchas cosas las hacíamos a 2 Claro. teclados y todo Sí. todo lo orquestal, digamos, lo hacíamos de esa manera. Entonces yo preferí sacarme ese peso encima para poder estar, porque estoy también mucho más como cantante Más al en frente, esta ¿no? nueva encarnación de Serú. Está bueno, sí. Para poder estar a tono con la cosa, me saqué esa responsabilidad de encima. Entonces hay 2 tecladistas que cumplen esas 2 funciones que cumplíamos Charlie y yo. Y después hay baterista y un guitarrista de apoyo y nosotros. Buenísimo. Vuelven, tocan. ¿Les gusta estar en gira? ¿Por qué no le va a irte? Vos te vas, haces los tuyos, o vos tenés tu show.
acá están hablando de una organización grande, estamos hablando de arenas grandes, es otro tipo de movimiento. No es lo mismo estar delante en un teatro que es muy lindo, de 3.000, 4.000, que está delante de 15.000, 30.000, la energía son distintas, la forma de lo que uno tiene que dejar. ¿Estás a full? Enseguida dijiste, no sé si estoy para algo tan grande. No, o no. vos, tal vez, que vos también estás teniendo una vida más tranquila por otros lados, has tomado otras decisiones para vivir. No sé, estoy pensando, esto es un dolor de huevo, empezar a Cuando mover estábamos todo, por ¿no? ir a Colombia, en un principio a mí me costó entrar en clima, ¿viste? Ok. Entrar un poco en clima. No con él, en clima en No, general. ¿viste? no estoy hablando ya de la relación, el movimiento. Después de que tocamos ahí, no esperé un momento subirnos al avión y ir a tocar. Es medio adictivo, ¿no? Es que lo que pasa en el escenario con la banda y con la gente es absolutamente increíble. Sí. Es profundamente conmovedor y no puedes dejar de hacerlo. Es muy hermoso. Te llevas como un calorcito en el pecho increíble. ¿Pensaron que iban a ser la gran banda argentina? O sea, No. hay muchas bandas argentinas, pero... No, pero- sabíamos que en esa primera improvisación de esa primera vez que tocamos los cuatro, esa media hora en San Pablo, en el altillo de la casa, los cuatro cuando terminamos nos miramos y dijimos, ¡epa! Epa. ¿Qué pasó? Y nos dimos cuenta que pasaba algo especial. Ahora, después tuvimos que remarla Sí. en dulce de leche 1 año y medio, por lo menos. Sí, tranquilamente. Fue difícil, ¿eh? Fue difícil. Entonces, en ese momento, es más, en un momento se iban David y Charlie en una motito, se iban con una carpetita a tratar de vender shows. Vendíamos show. Pero no nos contrataba nadie. Yo manejaba porque Charlie no sabe manejar. Él piensa que hay que dorar así la moto, ¿viste? Y vendían los shows. Y No eso no lo muchos. frenó. Y eso no lo frenó. Muchos. No lo frenó. Insistimos porque sabíamos que sí. teníamos algo muy bueno entre manos y sabíamos que en algún momento iba a funcionar. Ahora, no sé si hubiéramos estado 5 años peleándola, por ahí en un momento decíamos, Sí. no ocurrió. Pero no. ¿Y por qué te fuiste? A estudiar. En realidad, mirá, lo que pasó fue que cuando en el año 80 se produjo este efecto bisagra, que la cosa cambió y se puso gigante, empezamos a tocar y a tocar y a tocar y a tocar Y y a mucho. grabar y a componer. Y fue mucho, fueron 2 años a toda velocidad. Y en un momento los cuatro dijimos, che, nos tomamos un tiempito, 6 meses, como un tiempo sabático, hacemos discos solistas. ¿Eran sanos? Que fue cuando... Llámese. Perdón. ¿Eran sanos, digamos, o se fue complicando la situación? Eran los 80, era ¿Se había descontrol? Sí. Todavía Tanto como no. para que les pese a ustedes, Todavía ¿no? Todavía no. Tanto como para que les pese a todavía ustedes. No. Claro. No había, porque había eso ritmo. desgasta Fue también, cuando ¿viste? Charlie se fue a Francia, ¿no? Cuando... No, eso es el 92. Ah, bueno. Pues, Que es en la otra vuelta de cero. Pero no era por eso, no era y que estaban dijimos, desgastados, bueno, no era que se había hagamos vuelto un problema. tiempo sabático, hagamos discos solistas, cosas que sé yo. Yo dije, bueno, aprovecho y me voy a estudiar. Ok. Y ellos medio lo tomaron como que, bueno, pero Ahí viene. si se va a estudiar después, por ahí no viene, ¿qué hacemos? Y llamamos a otro, seguimos, no seguimos. Y ahí medio que se decidió parar. ¿Y por qué no llamaron a otro? ¿Digo bien, David? O... no, sí. Me gusta que No. 40 años después lo aclaren. No. No, porque viste que las percepciones de Eso, las cosas totalmente, de una totalmente. persona a la otra Sí. cambian. Vos mismo, una década y otra... Sí, obvio. No, pero recordás igual distinto las después- cosas. Sí, se van construyendo Perdón, los Por recuerdos. ejemplo, mi entrada al grupo y quién recomendó a quién para que yo entrara, Sí. todavía no nos ponemos de acuerdo. Charlie piensa una cosa, él otra y yo otra. Y no sabemos muy bien cómo fue No, el claro. parecillo ahí. Él tiene una versión, yo tenía otra y Charlie tiene otra. Me parece que la de Charlie es un poco la más precisa, creo. Pero ninguno de los tres está completamente de La acuerdo. porque no te posta a acordás posta, tanto no. de los detalles. La posta a posta de cómo fue, yo no la tengo clara. ¿Y por qué no llamaron a otro? ¿Tampoco te Yo lo acordás? único que sé es que del auto se bajó Billy Bond, que era el productor del primer disco nuestro. Es lo único que sé. Yo no sé si él lo juntó a él, a Moro. No, Pero- Billy no fue. Ok, por eso. Billy no fue. Que no, pienso.
una banda icónica de la República Argentina y ni siquiera los integrantes tienen una idea muy clara de si tenemos que decir el gen cuál fue, no tenerlo todavía tan A veces determinado. las cosas son así, Está bien. Mario. Pero vos de vuelta me preguntas, ¿por qué no llamaron a otro? Relax. Es así. Ok. Cuando te fuiste, ¿sentiste que hiciste lo correcto? Sí. Perdón, me voy a meter. Yo le dije que no quiero hacerme la mano de... No. Yo le dije, anda, Pedro, tenés que ir, boludo. Tenés que ir. Perdón por lo de boludo. Tenés que ir. ¿Fue en Buenos Aires? ¿Fue bueno haber estudiado, haber...? Sí. Sí, fue bueno. Y eso un poco fue también como preámbulo para después, un año más tarde, entrar a la banda de Pat Metheny. ¿Y cuando te fuiste de Pat Metheny también fuiste así de tomar la decisión, me voy y me voy? Sí. ¿Sos de ser así? Pero volví, dejé la banda de Pat en el año 85, fines del 85, y después hicimos otro periodo más del 89 al 93. Ok. Grabamos un par de discos más. Una vez él me llamó por teléfono. Esto es de verdad, aunque él por ahí me lo niegue, es de verdad. Me dice, estoy en Estambul, me dice. No sé de dónde está la perilla de la luz, David, me dice. Así. Quiero volver a Argentina a estar en el público argentino. Eso me dijo por teléfono una vez. Que ya está Sí, cerca de... es verdad. Y fue en el momento en que estábamos en charlas para hacer 092. Exactamente. Y yo me comuniqué con ellos, estaba en Estambul en una gira después de meses de estar viajando por todos lados, que ya no sabían muy bien dónde estaba. Y me cansó mucho eso, me cansó mucho, me agotó mucho y sentí además que estaba, con todo el inmenso respeto yo le tengo a Pat, como músico y como persona, y seguimos siendo amigos y nos apreciamos mucho, sentí que estaba en el proyecto de otro, que yo tenía que hacer mis propias cosas. Entonces un poco lo de la vuelta de Serú fue también como un poco de volver a casa y de volver a sentirme entre familia, digamos. Jamás nos hubiéramos imaginado lo que pasó, además. ¿En la vuelta? Pensábamos Fue que tremendo. iban a ir 30.000 personas. ¿En serio? Yo, por lo menos, pensé 30.000 personas. ¿Estás en material como nuevo? más, ¿eh? ¿Hacen material nuevo también en ese momento? Sí, Fue un disco sí. nuevo. Claro, si estás ahí. No es que fue una idea mía, pero me parece que estaría bueno hacer un disco antes de volver a salir que me acuerdo que fuimos... Sí, estábamos todos de acuerdo en eso, de proponer una cosa nueva, de bueno, a ver cómo suena Serú hoy. Me acuerdo de ¿Qué cada hace? uno venía. A mí me parecía que Mundo Agradable era una cagada, te juro. ¿A vos te parecía? A mí me parecía. Y ustedes me dijeron, pero David, me dice, él y Charlie me dijeron, es tu imagen, me decían. ¿Qué estás diciendo? Pero lo que pasa es que, claro, yo en Miami estaba solo componiendo y decía, quiero despertarme ¿viste? En el mundo agradable. No encantó, no estaba la letra todavía. Ajá. Lo cantaba así medio en inglés, en ruso, en cualquier cosa. ¿Viste? Y me parecía como medio qué sé yo, que era medio tonto el tema, ¿viste? Es su gran proyecto al día de hoy. Ya tienen una vida recorrida, ya han tocado con un montón de gente, saben lo que es la fama, saben lo que es no tenerla también por un tiempo. No sé, han vivido. ¿Hoy podrían decir que Serú fue su gran proyecto? No me digan, es uno de mis grandes proyectos. No, es un proyecto marcador, yo lo digo desde mí, después Sí, David para vos, lo para dirá, vos. para mí es un proyecto marcador y es un pilar define? fundamental en mi vida. ¿Te define? Claro que sí. Yo toda la vida voy a ser un miembro de Serú Girán. Después que haga lo que haga, pero sos un Serú Girán hoy, vas a ser un Serú Girán toda la vida. Es así. ¿Te define Serú Girán? Y yo soy uno de los fans de Serú Girán, sí. ¿Sos fan? Soy un fan, sí, soy un fan. He tocado en otros grupos como Pescado y eso, pero Serú fue... Y aprendí mucho además. Gracias a él, a Charlie. Moro, yo soy un baterista frustrado, a mí me encanta tocar la batería. Moro era un baterista increíble para Serú, pero es para toda mi vida. Perdón, ningún baterista es frustrado. El Caballero tocaba la batería en el grupo Color Humano
Y cuando yo estaba estudiando batería con el Mono Fontana a los 16, me volvía loco con lo que tocabas vos y trataba de sacar lo que hacías vos en los discos de Color Humano. Una batería o doble bomba. Hermoso, Sí, claro. hermoso. Un día deberíamos A mí hablar sí de me todas daba esas su- bandas, ¿no? a mí sí me daba Ay, no, su- tendría que empezar a hablar de todas esas bandas de vuelta. Porque no hay mucho material de, ¿viste? No quedó mucho de todo eso. A mí si me dabas un triángulo, yo era feliz. Un triángulo, ¿viste? Yo ya estaba feliz. Para ir terminando, vuelven ahora, van a estar en el Movistar, van a estar de gira por todos lados. Cuando empiezan a tocar, empiezan a aparecer todas esas imágenes, todos esos años, todos esos otros compañeros, mientras Mucho. en tus in-ears empiezan a sonar, o no. Muchas veces durante el show los dos tenemos que contener las lágrimas porque Sí, es verdad. se te viene una oleada de emoción. Lo digo y ya me empieza a pasar. Mirá qué loco. Sí, ¿Y qué es lo muy que te fuerte. emociona? ¿El momento, la vida, Todo el los tiempo amigos? pasado, los recuerdos, el amor con ellos, el cariño de la gente, las cosas vividas en todo ese tiempo, Sí, todo lo que aprendimos, todo lo que cambiamos. para esto que estamos haciendo y que hicimos para Colombia, él trabajó como un loco trabajó, ¿eh? No puedo dejar de decirlo eso. O sea, armó la cosa de una manera increíble, suena increíble, y yo un día que aparecí con la guitarrita y me uní y dije, wow, ¿viste cómo? ¿Entendés? Así, yo estoy muy feliz de estar acá haciendo esto y lo que vamos a hacer. ¿Se acabó? Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Mario. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación.